Algunas cosas simplemente no deberían pasar, pero estas personas no recibieron el memo. Desde perder tu trabajo por cosas tontas hasta peleas con guardias reales. Hoy te mostraré 50 momentos tan inapropiados que no podrás creer que realmente ocurrieron. El número 5 es de otro nivel. El trágico ataque a Catherine Chappell. Catherine Chappell, turista estadounidense de 29 años, falleció el 1 de junio de 2015 en el Parque de Leones de Johannesburgo cuando bajó la ventanilla para fotografiar leones. Una leona entró por la ventana y la atacó fatalmente, a pesar de que otros turistas intentaron ahuyentarla tocando la bocina. Catherine, quien había trabajado en películas como Godzilla y El Capitán el Soldado del Invierno y era conocida por su labor en conservación de vida silvestre, no sobrevivió hasta la llegada de los paramédicos. Guardia real se desmaya en el Palacio de Buckingham. A continuación, tenemos un poco de material grabado por algunos turistas mientras observan a los guardias reales dando pisotones en el Palacio de Buckingham. Mientras están parados en formación, uno de los guardias cae de repente hacia adelante y se desploma. En unos momentos, los que están detrás se ponen de pie y avanzan para sacar a su compañero soldado. Lo levantan del suelo y lo arrastran hacia un par de guardias que los esperan. Y luego, como si casi nada hubiera pasado, todos reemplazan los huecos en la formación y continúan con la tarea oficial de pisotear. Esto puede haber sorprendido a la gente que estaba mirando en esta ocasión, pero los desmayos son increíblemente comunes entre los guardias. No solo sus uniformes locos son pesados, sino que hacen un calor insoportable en verano, y también se les exige que permanezcan completamente quietos durante periodos muy largos de tiempo. Esto puede generar una enorme tensión, tanto en el cuerpo como en la mente, y hace que los soldados se desmayen con más frecuencia de lo que uno podría imaginar. Ahora bien, a los guardias reales se les enseña a hacer fintas para ponerse firmes. Se supone que deben hacer fintas hacia adelante y no agarrarse a nada para intentar mantenerse en pie. También se supone que deben caer mientras agarran su rifle. La disciplina y el entrenamiento hacen que, cuando se desmayan, muchos de los guardias sigan este protocolo y se caigan de bruces, a menudo rompiéndose la nariz e incluso sacándose algunos dientes. La supervivencia en moto del desierto de Émile Lar. En 1993, el francés Émile Lar se embarcó en un atrevido viaje por el desierto del Sahara en su Citroën 2CV, un coche muy adecuado para circular por terrenos difíciles. Pero cuando su vehículo chocó contra una roca, los daños fueron graves, dejando el motor inutilizable y a él varado lejos de la civilización, sin posibilidad de regresar caminando y con la ciudad a kilómetros de distancia. Émile se enfrentó a una situación grave. Después de pasar una noche en el desierto, se le ocurrió una solución ingeniosa. Utilizando las piezas rotas del coche, empezó a construir una motocicleta. En el transcurso de 12 días, Émile consiguió fabricar una motocicleta funcional a partir de los restos, lo que le permitió conducir hasta un lugar seguro. Su ingenio y determinación le valieron el reconocimiento y un premio por sus increíbles habilidades de supervivencia en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Tómate una Coca-Cola. Como te mostré anteriormente, la tarea de descargar mercancías de los camiones no es tan sencilla como podría parecer a primera vista. Este caso particular involucra a un conductor de un camión de Coca-Cola que se enfrenta a dificultades mientras intenta descargar su preciada carga. El incidente comienza con un contratiempo inmediato. El conductor accidentalmente vuelca varias cajas de Coca-Cola, derramando el contenido por toda el área circundante. En un intento por rectificar la situación, trata de reorganizar la pila restante, pero sus esfuerzos resultan igualmente infructuosos, empeorando aún más las cosas. A pesar de estos reveses, es digno de elogio que el conductor mantenga la compostura y persevere en su tarea. Continúa trabajando diligentemente sin permitir que estos contratiempos lo desanimen o lo detengan. Esta resiliencia y determinación son verdaderamente admirables, demostrando una fortaleza de carácter considerable frente a la adversidad. Es interesante notar la reacción que este incidente podría provocar en los espectadores. Sin duda, hay muchos aficionados a la Coca-Cola en el mundo que podrían sentirse afectados emocionalmente al ver tanto producto desperdiciado. La imagen de litros de esta popular bebida derramándose por el suelo podría ser desgarradora para algunos, mientras que otros podrían encontrarla simplemente lamentable desde una perspectiva de pérdida de recursos. La reacción exacta es difícil de predecir
y probablemente varíe significativamente de una persona a otra. Escena del ataúd de Ryan Reynolds en Buried. Ryan Reynolds es muy conocido por su carrera como actor, pero uno de sus papeles más desgarradores llegó en la película de 2010 Buried. En este thriller, Ryan interpreta a Paul Conroy, un hombre que se encuentra atrapado dentro de un ataúd de madera con solo un encendedor, una linterna y un teléfono. La escena es intensa, con Reynolds retratando el pánico y la desesperación de ser enterrado vivo. Cuando Ryan habló de la experiencia con David Letterman, reveló que la filmación fue tan realista que realmente quedó enterrado durante la escena. Hubo momentos en los que casi se desmaya por la falta de oxígeno y la claustrofobia. A pesar de la naturaleza inquietante del papel, Ryan logró salir adelante y darle vida a la tensión de la situación, creando una de las actuaciones más memorables y llenas de suspenso de su carrera. La supervivencia de Ricky Maggie en el interior de Australia. Sobrevivió 71 días en el interior australiano en 2006 tras quedar varado por un problema con su auto o un posible secuestro. En uno de los entornos más hostiles del planeta, se alimentó de sanguijuelas, insectos y lagartijas, mientras bebía de pozos y represas para sobrevivir temperaturas superiores a 40 grados centígrados. Cuando lo encontraron en una estación ganadera remota, había perdido tanto peso que solo pesaba 45 kilos. Su historia destaca como un extraordinario caso de supervivencia contra toda adversidad. Austin Bohannon se perdió en las Smoky Mountains. Austin Bohannon, que en ese momento tenía tan solo 18 años, se encontró en una situación aterradora en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. Mientras caminaba con su padrastro, ambos se separaron en el denso bosque. Mientras su padrastro logró salir del bosque, Austin se encontró perdido, incapaz de encontrar el camino de regreso. Desesperado por ayuda, subió a la cima de una cresta y gritó, esperando que alguien lo escuchara. Pero a pesar de escuchar el sonido de un helicóptero que pasaba por encima, el denso bosque hizo imposible que los rescatistas lo localizaran. Durante 11 largos días, Austin sobrevivió con nada más que agua, confiando en su ingenio y voluntad de sobrevivir. Su caso desencadenó una búsqueda a gran escala, con más de 100 personas involucradas en el esfuerzo. Finalmente, el día 11, Austin emergió del bosque por su cuenta, un testimonio de su fuerza y determinación para sobrevivir contra viento y marea. La batalla de Carncibes y el fuego amigo. Librada el 17 de septiembre de 1788 durante la Guerra Austro-Turca, es famosa por un caso extraordinario de fuego amigo. Todo comenzó cuando un soldado de caballería que exploraba para las fuerzas otomanas al otro lado del río Timis se topó con un grupo de gitanos que vendían alcohol. Después de consumir algo de alcohol, los soldados de caballería se emborracharon, lo que provocó confusión y caos dentro de sus filas. Los soldados borrachos, desorientados por la creciente confusión, comenzaron a dispararse unos a otros, pensando erróneamente que estaban siendo atacados. Este caos autoinfligido perturbó gravemente sus operaciones y provocó bajas entre sus propias fuerzas. Los otomanos, aprovechando la confusión, tomaron rápidamente la ciudad de Carncebes sin apenas resistencia, dejando al ejército austríaco desorganizado. La batalla de Carncebes es recordada a menudo por su extraño y trágico ejemplo de fuego amigo, que demuestra cómo la confusión y la falta de criterio pueden cambiar drásticamente el curso de la historia. La supervivencia del tornado de Matt Sutter. Cuando Matt Sutter tenía 19 años, no tenía idea de que la tormenta que estaba viendo en la televisión pronto se convertiría en una realidad aterradora. Mientras estaba sentado en una caravana con su abuela, Matt vio un tornado que venía directamente hacia él. Cuando se apresuró a cerrar una ventana, los poderosos vientos lo succionaron fuera de la caravana. En cuestión de segundos, fue arrastrado por la tormenta. Mientras se tambaleaba por el aire, una gran lámpara de cristal le golpeó en la cabeza, dejándole inconsciente. Según los meteorólogos, la inconsciencia de Matt puede haberle salvado la vida al permitirle seguir la corriente del tornado, evitando otros escombros. Cuando se despertó, estaba tendido en un césped a unos 400 metros de la caravana,
lo que le valió el récord de la distancia más larga a la que alguien ha sido arrastrado por un tornado. Esta extraña y milagrosa historia de supervivencia es un testimonio del poder impredecible de la naturaleza. La audaz invasión real de Michael Fagan. En 1982, Michael Fagan irrumpió en el Palacio de Buckingham y llegó hasta el dormitorio de la reina Isabel II. Burló la seguridad trepando por una tubería y aunque los sensores lo detectaron, la policía desactivó las alarmas creyendo que fallaban. Tras vagar por el palacio y cortarse con un cenicero roto, despertó a la reina a las 7 a.m. Mantuvieron una conversación de 10 minutos sobre sus quejas contra el gobierno antes de que llegara la seguridad. Fagan después reveló que no era su primera intrusión en el palacio. Bromistas. Bueno, no puedes acusarme de ser original, eso es seguro. Este es otro de esos videos falsos que han estado circulando por las redes sociales últimamente. En este caso, vemos al mismo grupo de bromistas que hemos mencionado anteriormente, quienes han decidido llevar sus payasadas a las concurridas calles de Londres. Su objetivo, engañar a los desprevenidos transeúntes y turistas, haciéndoles creer que están presenciando un evento peligroso y absolutamente aterrador. Ahora bien, permítanme expresar mi opinión al respecto. Aunque estos bromistas puedan pensar que están siendo tremendamente ingeniosos y divertidos, la realidad es que están jugando con fuego. En un país como el Reino Unido, donde la seguridad pública se toma muy en serio, especialmente en áreas turísticas y cerca de sitios emblemáticos, este tipo de bromas pueden tener consecuencias mucho más graves de lo que imaginan. No estamos hablando simplemente de una reprimenda o una multa, están poniendo en riesgo su integridad física y legal de manera imprudente. El clima social y político actual es particularmente tenso y las autoridades están en constante alerta. Acciones como estas, que simulan situaciones de peligro o conflicto, pueden desencadenar respuestas de seguridad a gran escala. Imaginen por un momento el caos que podría generarse si alguien interpreta erróneamente una de estas bromas como una amenaza real. Las consecuencias podrían ser catastróficas, no solo para los bromistas, sino para todos los involucrados. Es mi sincera esperanza que, para cuando este video se haya vuelto viral, porque, seamos honestos, ese es su objetivo, estos individuos hayan recapacitado sobre sus acciones. Con suerte, se darán cuenta de que su supuesto humor no solo carece de gracia, sino que es potencialmente peligroso. Lo ideal sería que abandonaran esta insensatez y regresaran a sus hogares, no solo avergonzados, sino también con una nueva comprensión de la responsabilidad que conlleva crear contenido para las redes sociales. En un mundo ideal, utilizarían su creatividad y energía para producir contenido que realmente aporte algo positivo a la sociedad, en lugar de generar situaciones de riesgo innecesarias. Después de todo, el verdadero ingenio no necesita poner en peligro a otros para brillar. El trágico barco de la Armada atrapado. Una de las historias más inquietantes de personas atrapadas bajo el agua involucra el trágico destino de tres Clifford Olds, Louis Costin y Ronald Endicott. Estos tres marineros quedaron atrapados en el casco de un barco de la Armada a 131 pies debajo de la superficie del océano. El barco había sido sellado como parte del protocolo estándar para evitar que zozobrara durante 16 días agonizantes. Los miembros de la tripulación podían escuchar a los hombres pidiendo ayuda desde el interior del casco, pero los esfuerzos de rescate no tuvieron éxito. A pesar de sus desesperados intentos de comunicarse, los hombres nunca lograron salir con vida. Esta historia es uno de los ejemplos más trágicos y desgarradores de estar atrapados sin posibilidad de escape, y sirve como recordatorio de los peligros y la naturaleza impredecible de la vida en el mar. La carrera en dirección equivocada de Roy Regal. En 1929, durante el Rose Bowl, Roy Regals, un jugador de la Universidad de California, Berkeley, cometió un error inolvidable que ha pasado a la historia como uno de los mayores errores del fútbol americano. Después de recuperar un balón suelto, Roy corrió 65 yardas en la dirección equivocada, en dirección a la zona de anotación de su propio equipo. Su compañero de equipo, el mariscal de campo Benny Lamb, corrió tras él, tratando frenéticamente de detenerlo, pero Roy no se dio cuenta de su error hasta que fue demasiado tarde. Este costoso error, ahora conocido como la carrera en dirección equivocada,
jugó en última instancia un papel importante en la derrota de California ante Georgia Tech, que ganó el partido 87. A pesar de su error, Roy todavía es recordado por su increíble capacidad atlética y perseverancia, pero el incidente sigue siendo uno de los momentos más comentados en la historia del fútbol universitario. La carretilla elevadora. Si pensaban que ya había terminado de hablar de todos los problemas que pueden causar las carretillas elevadoras cuando no se las opera correctamente, gente de poca fe, para que conste, hay una prueba que se debe realizar para obtener la certificación para operar una carretilla elevadora en una instalación, tanto escrita como práctica. Por lo general, si ven a un conductor de carretilla elevadora haciendo un trabajo, es porque tiene al menos un poco de conocimiento sobre cómo hacerlo. El siguiente video trata sobre si puede o no usar ese conocimiento correctamente, porque, como pueden ver aquí, tenemos a un operador de carretilla elevadora que está tratando de bajar una caja de cerveza y, por lo general, esto sería una tarea sencilla, pero, como pueden ver, inmediatamente tiene un problema porque una de las paletas está entreabierta en términos de la cerveza en sí. Si miran la parte superior, notarán que 2 de las cajas se han caído y ahora no puede bajarlas sin problemas. Si el tipo fuera inteligente, pediría algún consejo o incluso ayuda para rectificar la situación. Pero obviamente, como él aparece en este vídeo, eso no es lo que va a pasar, porque, mientras sus compañeros de trabajo observan y filman para su disfrute, sin duda intenta bajar ese palé, y cuando lo hace, suelta algunas de las cajas de cerveza y todas empiezan a caer y a derramarse. Entonces, como para comprometerse con su plan, intenta mover el palé un poco más y se caen aún más cosas. Sin embargo, lo que podría ser la parte más impresionante de esto es que, a diferencia del último conductor de la carretilla elevadora, este tipo no se mueve de su lugar y a veces parece que simplemente no se mueve en absoluto. Está comprometido y lo más probable es que ahora lo hayan despedido. Richard Nixon y el escándalo Watergate. El escándalo Watergate marcó uno de los momentos más oscuros de la historia política estadounidense. El 8 de agosto de 1974, el presidente Richard Nixon pronunció un discurso televisado en el que anunció su renuncia, efectiva al día siguiente, como resultado de la investigación en curso sobre Watergate. El escándalo había comenzado en 1972, cuando unos ladrones fueron atrapados al irrumpir en la sede del Comité Nacional Demócrata en Washington, D.C. Estos hombres estaban vinculados a la campaña de reelección de Nixon y la investigación descubrió una serie de actividades ilegales, incluidas escuchas telefónicas y robo de documentos. El gobierno de Nixon intentó encubrir el crimen ofreciendo dinero para que los silenciaran, presionando al FBI y destruyendo pruebas. Finalmente, Nixon se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en dimitir de su cargo, un acontecimiento que transformó la política estadounidense y condujo a importantes reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas del gobierno. El ataque de chimpancés de Andrew. El desafortunado encuentro de Andrew con 2 chimpancés ofrece un duro recordatorio de los peligros de interactuar con animales salvajes. Mientras visitaba un santuario, Andrew saltó una valla restringida e intentó mover una piedra cerca de una barrera eléctrica que pensó que protegería a los chimpancés. Desafortunadamente, esta acción fue vista como una invasión de su territorio por los 2 chimpancés, Amadeus y Nicky, que reaccionaron agresivamente. Atacaron a Andrew, lo arrastraron y le provocaron heridas graves. El incidente fue el resultado del instinto natural de los chimpancés de proteger su territorio. Afortunadamente, Andrew sobrevivió al brutal ataque y se recuperó por completo. Este incidente resalta la importancia de respetar los límites cuando se trata con la vida silvestre, en particular en los santuarios donde los animales suelen ser más territoriales. Caída de Jamie Molnar en una grieta. En un accidente de esquí casi fatal en Suiza, el esquiador británico Jamie Molnar sufrió una caída aterradora en una grieta profunda mientras esquiaba en Saas-Fee. A pesar de que le advirtieron sobre las grietas, Jamie calculó mal un giro y terminó cayendo 18 metros en el hielo. La caída podría haber sido fatal, pero por un golpe de suerte, Jamie salió prácticamente ileso. Pudo comunicarse con su hermano por radio, asegurándole que no estaba herido,
pero que necesitaba ayuda para salir de la grieta. La dramática caída fue capturada por la GoPro de Jamie, que estaba funcionando en el momento del accidente. Las imágenes lo muestran atrapado en la grieta, explicando tranquilamente a sus amigos que estaba grabando toda la experiencia. Fue un escape afortunado, y la supervivencia de Jamie es un testimonio de su resistencia y del poder de la tecnología moderna. El rescate en la hormigonera. La idea de quedarse atrapado en el cemento es suficiente para provocar escalofríos en la columna vertebral de cualquiera. Eso es exactamente lo que le ocurrió a un hombre que quedó atrapado hasta el pecho en una hormigonera. Las autoridades respondieron a la llamada y tardaron más de 2 horas en llevar a cabo con éxito la operación de rescate. Utilizando una serie de cuerdas y un arnés de pecho, los rescatistas extrajeron lentamente al hombre del cemento. Finalmente, lo sacaron y lo llevaron a un lugar seguro. Afortunadamente, sobrevivió a la terrible experiencia, pero este extraño y aterrador accidente sirve como recordatorio de los peligros de trabajar con maquinaria pesada y la importancia de las precauciones de seguridad en esos entornos. Alexander Selkirk y su supervivencia en la isla. En 1704, Alexander Selkirk, marinero escocés, quedó varado en una isla deshabitada del Pacífico Sur tras una disputa con su capitán. La isla, ahora llamada Robinson Crusoe, está frente a Chile. Cuando su barco se hundió posteriormente, Selkirk permaneció aislado por más de 4 años. Sobrevivió cazando cabras y recolectando alimentos hasta que el barco Duke lo rescató en 1709. Su historia inspiró la novela Robinson Crusoe de Daniel Defoe. El rescate en esquife de 2016. 3 hombres se embarcaron en un viaje a remo en un esquife de 5.8 metros de largo, con la esperanza de cruzar el mar. Sin embargo, el mal tiempo volcó su bote, dejándolos varados en una isla remota llamada Fanadik, ubicada a cientos de kilómetros al norte de Papúa Nueva Guinea. Los hombres sobrevivieron durante 3 largos días en la isla, haciendo todo lo posible por pedir ayuda. Su suerte cambió cuando un avión naval que volaba sobre ellos avistó la gran palabra «ayuda» escrita en hojas de palma en la arena. Se envió un barco local para rescatarlos y los hombres se reunieron rápidamente con sus familias. La búsqueda de ellos había estado en marcha durante días, con 2 barcos de carga rastreando el área durante 17 horas y un avión naval vigilando. El esfuerzo de rescate fue ayudado por un incendio que los hombres habían iniciado, que hizo que la isla fuera visible desde el aire. Sin eso, es probable que nunca los hubieran encontrado. La trágica historia de Timothy Treadwell. Conocido como el hombre grizzly, fue un apasionado ambientalista y entusiasta de los osos que pasó 13 veranos en el Parque Nacional Katmai de Alaska estudiando a los osos pardos. Formó estrechos vínculos con los animales y a menudo filmaba sus interacciones con ellos para sus documentales. Su película más famosa, Grizzly Man 2005, dirigida por Werner Herzog, narra su vida y su trágica muerte. El 5 de octubre de 2003, Timothy y su novia, Amy Huguenard, fueron atacados por un oso en su campamento. Los detalles exactos del ataque siguen sin estar claros, ya que el oso involucrado nunca fue identificado, pero existe una inquietante grabación de audio de 15 minutos que captura los sonidos del ataque. El incidente planteó preguntas sobre la relación de Timothy con los osos, sus precauciones de seguridad. No alimentan a los caballos. De nuevo en el Palacio de los Guardias a Caballo, y una vez más tenemos a un idiota que no solo quiere hacer algo que no está permitido, sino que además quiere tener una gran discusión con toda la policía armada al respecto. Así que parece que este hombre que parece estar bebiendo una bebida para adultos de gran tamaño ha decidido darle algunos dulces a un caballo real que está de servicio custodiando el palacio. No es realmente una idea brillante, y nunca deberías hacer esto. De todos modos, nunca deberías alimentar a un caballo con cosas al azar, pero especialmente no cuando ese caballo pertenece a un maldito rey y tiene 1 millón de guardias armados para protegerlo. Ahora el tipo alimenta al caballo y la policía interviene para pedirle que deje de hacerlo. Ese es el momento de decir que está bien y luego irse. Sin embargo, el tipo está más interesado en ganar su argumento,
lo cual es incoherente. Un consejo: no hay forma de ganar cuando se trata de discutir con una fuerza policial fuertemente armada. Probablemente te arrestarán y luego vivirás para arrepentirte de intentar ganar. Este tipo tiene suerte de haberse salido con la suya. ¿Por qué es ella mesera? Te acabo de hablar de un mesero que no pudo hacer su trabajo, pero ahora hablemos de una mesera que no debería haber sido contratada en primer lugar. Suena cruel, pero dame un minuto y lo entenderás. Aunque servir es un trabajo ingrato, es necesario tener algunas habilidades para realizar las tareas. Y para ese hombre y esta mujer, el equilibrio es un factor clave que se requiere. Como se puede ver en el vídeo, la mujer es la definición de torpe y es 100% torpe en su trabajo en los peores momentos posibles, como cuando lleva platos a la parte trasera o intenta servir a los clientes, o incluso simplemente intenta caminar de un lugar a otro. Es realmente vergonzoso. Ahora, algunos de ustedes pueden notar que el suelo está claramente resbaladizo. Y sí, me gustaría reconocer que parte de la culpa es del suelo, pero ella también ha cometido algunos errores claves sin la ayuda del suelo y los otros camareros no parecen tener problemas para llegar de un lugar a otro. No estoy tratando de que despidan a nadie, pero la mujer es una risa de una sola persona que encontrarías en una comedia de situación, excepto que está en la vida real. Obviamente, ella no podía saber que sería tan mala en su trabajo, pero después de un tiempo, las pistas probablemente deberían haber comenzado a acumularse. El hecho de que puedas tener un trabajo no significa que seas la persona adecuada para ese trabajo, y tampoco quiero que ella sea mi camarera aquí. Roy Sullivan, el pararrayos humano. Un guardabosques de Virginia tiene el récord Guinness por sobrevivir a 7 rayos entre 1942 y 1977, con probabilidades de 1 en 700, ganándose el apodo pararrayos humano. El primero lo alcanzó en 1942 al salir de una torre de vigilancia durante una tormenta. En 1969, otro rayo lo impactó a través de la ventana de su camión. Los siguientes ocurrieron en su patio delantero en 1970 y luego en 1972, 1973, 1976 y 1977. Sobrevivió a todos ellos, viviendo hasta los 71 años, y su historia extraordinaria lo convirtió en leyenda. No tocar. Francamente, es desconcertante. Hay un letrero enorme y claro que advierte no tocar a los caballos. No se necesita ser un genio para entender eso. Sin embargo, parece que algunos visitantes simplemente no pueden resistir la tentación. Es como si el letrero fuera invisible para ellos. Pero lo que es aún más intrigante es el comportamiento del individuo que parece dedicar todo su tiempo a filmar estas transgresiones. ¿Acaso no tiene nada mejor que hacer que quedarse allí, día tras día, capturando en video a personas que cometen el mismo error una y otra vez? Es casi como si estuviera esperando que ocurran estos incidentes, listo para documentarlos con un aire de superioridad moral. La situación en su conjunto es absurda. Los caballos están allí cumpliendo una función. No son atracciones de feria. Es evidente que no disfrutan siendo tocados por extraños y, francamente, no deberían tener que soportarlo. Lo mismo se aplica a los guardias. Su trabajo es proteger y mantener el orden, no ser el fondo perfecto para las selfies de los turistas. Y sin embargo, aquí estamos, presenciando el mismo escenario repetirse ad nauseam. Un visitante ignora las advertencias, se acerca demasiado a los caballos o los guardias, y como era de esperar, la policía interviene. Es un ciclo interminable de advertencias ignoradas y consecuencias previsibles. Uno pensaría que después de tantos incidentes, la gente aprendería, pero aparentemente, la fascinación por lo prohibido supera al sentido común. Carretilla elevadora de la perdición. Desafortunadamente, en contraste con la destreza exhibida por el personaje de Paul Walker en la franquicia cinematográfica Rápido y Furioso, este operador de carretilla elevadora carecía de la precisión y habilidad necesarias para ejecutar la tarea encomendada con éxito. En un intento por emular las maniobras audaces y espectaculares características del equipo, liderado por Dominic Toretto, el conductor se embarcó en una maniobra que resultó ser un fracaso estrepitoso. La secuencia de eventos se desarrolló de la siguiente manera. La carretilla elevadora emergió de su posición inicial con la intención de realizar una maniobra supuestamente ingeniosa en reversa. Sin embargo, al ejecutar este movimiento,
el operador no tuvo en cuenta las leyes fundamentales de la física y la distribución del peso. Como consecuencia, el equilibrio de la carga que transportaba se vio gravemente comprometido, culminando en un desastroso desplome de los materiales. Este incidente no solo representa un fracaso operativo, sino que también sirve como un recordatorio sombrío de los peligros inherentes a la imprudencia en el manejo de maquinaria industrial. Es precisamente por situaciones como esta que se desaconseja enfáticamente intentar realizar maniobras ostentosas o innecesariamente complejas con equipos de elevación y transporte. La razón es simple y contundente. Tales acciones temerarias invariablemente conducen al fracaso, poniendo en riesgo no solo la integridad de la carga y el equipo, sino también la seguridad del operador y de quienes se encuentran en las inmediaciones. La lucha por la supervivencia de Aaron Ralston. En 2003, Aaron Ralston quedó atrapado en un cañón de Utah cuando una roca de 400 kW le aprisionó el brazo. Sin señal en el móvil y completamente solo, después de varios días tuvo que amputarse el antebrazo para sobrevivir. Una familia holandesa lo encontró y alertó a emergencias. Su historia, llevada al cine en 127 horas, demuestra la extraordinaria voluntad humana de sobrevivir. Hombre se quita la camisa. A continuación, tenemos más imágenes de un desfile de guardias a caballo, donde esta vez estamos viendo a un hombre que claramente está bajo la influencia de algunas o quizás muchas sustancias intoxicantes. Para empezar, el hombre se acerca al caballo y parece estar algo enamorado de la magnífica criatura. Estos caballos son animales verdaderamente impresionantes, hermosos e imponentes, y es probable que te imagines que una persona que se siente bien, con una sensación de euforia, podría sentirse atraída a tocarlos. Y así lo hace. El primer guardia montado permanece tranquilo mientras el hombre ebrio acaricia el hocico del caballo. El caballo también permanece tranquilo, pero el hombre evidentemente no es una amenaza, es solo un idiota. Luego pasa al siguiente guardia y parece estar involucrado en lo que podría clasificarse como baile en algunos círculos. Se quita la chaqueta y baila con el torso desnudo durante un rato frente a los guardias y los policías en la puerta. Nadie le presta mucha atención. Evidentemente no es una amenaza, está loco. Y luego recoge su chaqueta y se aleja para bailar, presumiblemente, en algún otro lugar emblemático de Londres. Montacargas de la perdición. O cómo destruir 5 millones de botellas de vodka y coñac en solo 5 segundos. Aquí en Rusia, tenemos otro incidente con un conductor de montacargas que te hará sacudir la cabeza y luego reírte histéricamente por todo el daño que se está haciendo y cómo podría haber salido mal. Oh, tan rápido. Disfrutemos de este, ¿vale? Porque al principio del vídeo, honestamente no está tan claro lo que está a punto de pasar. Tus ojos se dirigen a la primera carretilla elevadora y luego aparece otra delante de ella. Y piensas, oh, esta es la que provocará el accidente. Pero no. Es la primera que decide dar marcha atrás demasiado rápido, choca contra el apilador que contiene todo el vodka y el coñac y todo se derrumba como un castillo de naipes. Es casi majestuoso lo rápido que todo sale mal, desde la marcha atrás a alta velocidad hasta que los artículos comienzan a volcarse a la izquierda, al efecto cascada que se produce a la derecha, a las señales de vida después, donde la gente que no está sepultada en alcohol y carretillas elevadoras intenta tamizar todo, y no van a poder tamizarlo muy fácilmente, te lo prometo. Pero aquí está la cuestión. Esto es completamente culpa de ellos, porque no se supone que vayas tan rápido con una carretilla elevadora fuera de una recta que puedas ver muy claramente. E incluso entonces, debes tener cuidado. Entonces, sí, el tipo se había ido y yo le iba a servir uno, pero no quedaba nada para servir. El baño increíble de Pam Babs. Puede que pienses que la idea de quedarse atrapada en un baño es extraña, pero para Pam Babs era muy real y aterradora. La policía fue llamada después de que un hombre informara que Pam había estado atrapada en su baño durante más de 2 años. Según la inusual historia, Pam había estado tan atrapada que el asiento del inodoro estaba literalmente pegado a su piel. La naturaleza extraña y casi increíble de la historia llamó la atención tanto de las autoridades como del público. ¿Cómo ocurrió una situación tan extraña? Los detalles completos siguen sin estar claros, pero el caso de Pam
ciertamente resalta las situaciones extrañas que pueden surgir en la vida cotidiana y la importancia de controlar a los seres queridos para evitar circunstancias tan extremas. Más mal comportamiento. Ahora tenemos otro ejemplo de un turista que se comporta como un idiota. No tiene sentido, pero aquí estamos. Este video parece capturar el momento después de que una mujer le arroja su guante a uno de los guardias reales de la Torre de Londres. ¿Por qué lo hace? Es un completo misterio. Este guardia, a diferencia de otros que hemos visto, no está gritando a la gente ni pisoteando agresivamente ni gritando. Así que, de lo que se trata es realmente un poco extraño. La mujer claramente le ha arrojado su guante y luego se queda allí parada luciendo como un Wall-E, y también completamente incapaz de recuperar el guante. Algunas personas le dicen que es algo inapropiado de hacer, y luego un guardia real de la Torre de Londres se acerca y le habla a la mujer sobre cómo el soldado solo está haciendo su trabajo, protegiendo la torre y las joyas de la corona que se guardan en su interior. Él explica que no es apropiado arrojarles cosas a los guardias, aunque eso debería darse por sentado, ya que no es algo apropiado para nadie. Otra bebida derramada. Ahora, uno pensaría que en este punto habrían aprendido que, cuando tienes un montón de bebidas en tu bandeja, lo último que quieres hacer es ponerte en una posición en la que se derramen. Y sin embargo, aquí estamos no solo con una bebida derramada por un camarero, sino con una que lo metió en problemas porque la derramó sobre un cliente. Además, se nota que se trata de una especie de gala, un entorno en el que todos llevan sus mejores galas, por así decirlo, y no es el tipo de atuendo sobre el que quieres que se derrame algo. Entonces, ¿qué hizo mal el camarero? Bueno, al principio, nada. Agarra una copa, presumiblemente de vino, y luego se la entrega perfectamente a la persona sentada a la mesa. El problema está en el otro brazo. Mientras se inclina para servir la primera bebida, inclina su cuerpo y, por extensión, el otro brazo, ñol la bandeja llena de otros vasos de vidrio, inclinándolos también en un ángulo tal que todos los vasos se deslizan, se rompen y luego se derraman sobre la espalda de la persona. Y su reacción a esto es bastante acertada. Ahora bien, claro, puede que haya sido por vergüenza, pero no es así como deberías reaccionar ante la situación. Sabes, al reírte de ello, deberías estar pidiendo perdón a las personas a las que lastimaste. Eso es algo en lo que pensar la próxima vez. Y sí, voy a añadir a este tipo a la lista de personas que no quiero como camareros. El incidente de la trampa de la piscina. Es posible que haya visto la película 12 pies de profundidad, donde dos hermanas quedan atrapadas bajo el COVID de una piscina pública. Si bien la película agregó un giro dramático que involucra la diabetes de una hermana, el incidente de la vida real fue algo diferente. En realidad, una adolescente en Australia quedó atrapada bajo el agua en una piscina pública cuando el dosel se atascó y no pudo liberarse. Los servicios de emergencia pudieron rescatarla de la piscina, pero sirve como un duro recordatorio de cómo los accidentes pueden ocurrir incluso en los lugares más comunes, convirtiendo un baño relajante en una terrible experiencia que amenaza la vida. El guardia real se cae. Efectivamente, nos encontramos ante otro video que captura la caída de un guardia real, un fenómeno que parece haber generado un nicho de interés bastante peculiar entre ciertos espectadores. Este episodio en particular tiene lugar durante el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham, Londres, una ceremonia que se ha convertido en un espectáculo tradicional y muy esperado. El cambio de guardia es un evento regular que se lleva a cabo los lunes, miércoles, viernes y domingos en el patio delantero del Palacio de Buckingham. Es una ceremonia elaborada que involucra una coreografía precisa de movimientos, acompañada por una banda musical que marca el ritmo con sus propios pasos. El ritual comienza puntualmente a las 10:45 de la mañana, con el traspaso oficial de responsabilidades ocurriendo a las 11 de la mañana. Sin embargo, la ceremonia en su totalidad se extiende por un período considerable, permitiendo a los espectadores disfrutar de la pompa y circunstancia asociadas con esta tradición real. Lo más notable, sin embargo, es la rapidez con la que el guardia se recupera. En cuestión de segundos, se pone de pie y retoma su posición en la formación, como si nada hubiera ocurrido. Este acto de resiliencia y profesionalismo demuestra el alto nivel de entrenamiento y disciplina de estos soldados, quienes son capaces de mantener la compostura incluso en situaciones imprevistas. La marcha continúa sin más interrupciones, retomando su ritmo y solemnidad habituales,
mientras los espectadores quedan con una anécdota única para compartir sobre su experiencia presenciando esta ceremonia real. Maderos. No, no estoy hablando de un leñador, aunque estoy seguro de que ellos también han tenido sus momentos de fracaso en el bosque. En este caso, me refiero a un operador cuya tarea era derribar una imponente estructura de ladrillos. ¿Cómo planeaba hacerlo?, se preguntarán. Pues bien, la estrategia era aparentemente simple: hacerla caer como si fuera un árbol gigante. Sin embargo, lo que parecía una tarea sencilla se convirtió en un espectáculo tanto impresionante como alarmante. El operador, quizás confiando demasiado en sus habilidades o subestimando la complejidad de la tarea, actuó con cierta imprudencia. Como resultado, la torre comenzó a desplomarse de una manera que, aunque podría haber sido fascinante de observar desde una distancia segura, se tornó aterradora para quienes estaban cerca. La estructura masiva de ladrillos empezó a inclinarse peligrosamente hacia el conductor y su vehículo, creando momentos de tensión palpable. Afortunadamente, el operador logró reaccionar a tiempo, girando su máquina lo suficiente como para evitar el impacto directo. No obstante, el vehículo no salió completamente ileso, recibiendo algunos golpes en el proceso. Es fácil imaginar que, después de semejante susto, el operador probablemente se tomó un descanso para almorzar y, como se suele decir coloquialmente, cambiarse los pantalones. Esta expresión, por supuesto, es una forma humorística de sugerir que el incidente fue lo suficientemente aterrador como para causar una reacción física involuntaria, si me entienden. La trágica ascensión al Everest de Yasuko Namba. Una experimentada alpinista japonesa se convirtió trágicamente en parte de uno de los desastres más letales del monte Everest en 1996. Ese año, Yasuko hizo historia al convertirse en la mujer de mayor edad en alcanzar la cumbre del Everest a la edad de 47 años. Sin embargo, su logro se vio eclipsado por los peligros que siguieron. El 10 de mayo de 1996, mientras descendía después de haber alcanzado la cima, Yasuko se vio atrapada en una feroz tormenta de nieve que creó una nevada, lo que hizo imposible encontrar su campamento. Junto con su compañero escalador Beck Weathers y su guía Mike Groom, quedó varada en el South Columbia. El trío se quedó sin oxígeno y, a pesar del empeoramiento de las condiciones, lamentablemente falleció antes de que pudieran rescatarla, convirtiéndose en una de los 8 escaladores que perecieron ese día en lo que se conoció como el desastre del monte Everest de 1996. Apilar y caer. Lo creas o no, hay mucho que hacer para apilar los estantes de una tienda, porque no se trata solo de colocarlos, sino de colocarlos de manera ordenada, asegurarse de que estén en el lugar correcto, de que las etiquetas estén hacia afuera para que los clientes puedan ver claramente qué hay y qué no, y mucho más. Este empleado de la tienda está haciendo exactamente eso con estas botellas de vino. Incluso se asegura de usar un taburete para asegurarse de colocarlas correctamente en filas en el estante superior. Sin embargo, a pesar de todos sus cuidadosos esfuerzos, algo claramente sale mal cuando comienza a caminar hacia otra sección del pasillo y el pasillo mismo decide colapsar, lo que lo hace huir en el proceso. Ahora bien, para ser justos, no estamos completamente seguros de que sea culpa del tipo. De hecho, cuando el pasillo comienza a colapsar, intenta detenerlo, pero no había forma de detener este piso de vino. Entonces hizo bien en salir de allí antes de que un montón de botellas de vidrio cayeran sobre él. Por otra parte, ¿qué pasó exactamente aquí? Lo más probable es que los estantes estuvieran sobrecargados hasta el punto en que se volcaron, un error muy desafortunado. Pero, de nuevo, no es algo por lo que puedas culpar al tipo. Claramente no llenó todo el pasillo, solo el estante superior, así que no hay necesidad de quejarse por eso. El rescate de la cueva de Panikin Plains. En 1988, el cineasta australiano Andrew Wright y otras 15 personas quedaron atrapadas en una cueva submarina en Panikin Plains después de que una tormenta provocara el derrumbe de la entrada principal. Conocida como uno de los lugares más peligrosos para bucear en cuevas, la cueva se ha ganado el apodo de Monte Everest del buceo en cuevas. A pesar de las duras condiciones, ninguno de los supervivientes de la vida real tuvo acceso al equipo de alta tecnología retratado en la película de 2011 Sanctum, que dramatizó el suceso. En cambio,
Dependieron de la comunicación por radio para mantenerse en contacto con el mundo exterior mientras esperaban el rescate. El grupo pasó 2 días atrapado bajo tierra, luchando contra el aumento del nivel del agua y la creciente sensación de pánico. Afortunadamente, todos fueron rescatados sanos y salvos, y la terrible experiencia terminó con una sensación de alivio y gratitud. La notable supervivencia de estos buceadores es un testimonio de la resiliencia humana y de la importancia del trabajo en equipo y la preparación en situaciones que amenazan la vida. El del castillo de Windsor. El guardia se pone de mal humor ahora que estamos en el castillo de Windsor, la residencia real en el condado de Berkshire. Su construcción se remonta al siglo XI y ha estado ocupada por un monarca reinante desde Enrique I, que fue rey desde 1100 hasta 1135. A lo largo de los siglos se han ido construyendo y añadiendo partes. Incluso durante la Guerra Civil Inglesa se utilizó como cuartel general militar de las fuerzas parlamentarias que mantuvieron encarcelado a Carlos I hasta su ejecución. Tras la restauración de la monarquía en 1660, Carlos II mandó reconstruir la mayor parte del castillo y lo hizo aún más elegante. Hoy en día sigue siendo una residencia real y también una atracción turística. Por eso, en este vídeo se ve a un grupo de personas de pie en la puerta. Evidentemente, se trata de un autobús lleno de niños en algún tipo de excursión escolar o programa de intercambio o algo así. Están de pie, sin rumbo, mirando al guardia mientras camina de un lado a otro y hace un montón de teatro para la multitud. El niño parece encontrarlo un poco gracioso. Quiero decir, son niños y él es básicamente ridículo, y se ríen, para consternación de la persona que graba el vídeo. Pero, de todos modos, después de un rato, el guardia pierde los estribos o simplemente comienza a presumir un poco más y les grita a los niños que se bajen de la cuerda, lo que, francamente, no estaban haciendo en primer lugar. Pero como este soldado agresivo tiene un arma enorme, lo hacen. ¿Es esto teatro o es un comportamiento genuino? ¿Deberían los representantes fuertemente armados del ejército actuar de esta manera con un grupo de niños? ¿Qué opinas? Vamos a enredarnos en una discusión sin sentido, llena de nacionalismo y lenguaje chauvinista allá abajo, ¿vale? No hay sopa para ti. Felicitaciones a todos los que entendieron esa referencia a Seinfeld, pero lamentablemente ese es el único chiste que voy a hacer sobre esta entrada, porque lo que tenemos aquí es otro error del camarero, pero este tiene consecuencias graves. Verás, un camarero se acercaba a la mesa con una olla llena de sopa caliente, probablemente para servirla personalmente a los clientes, lo que es tradicional en ciertos países y restaurantes. Pero el problema es que cuando llegó el momento de la entrega, se resbaló en el suelo y dejó caer accidentalmente la olla, derramando la sopa hirviendo sobre el niño que estaba cerca. No hace falta decir que los padres corrieron a ayudar a su hijo y, como puedes ver, los camareros intentaron ayudar y se disculparon por el error. Ahora bien, he notado que probablemente muchas personas fueron despedidas con razón por todas sus meteduras de pata, pero esta es una que lleva las cosas a otro nivel. Esos padres podrían haber demandado fácilmente al restaurante por lo que le pasó a su hijo. Así que, obviamente, el camarero ya no iba a estar allí. En una nota más interesante, el vídeo se volvió viral y de hecho intentaron crear conciencia para que los padres no pusieran a sus hijos donde estaba el área de servicio por si acaso les pasaba algo así. El ladrón atrapado en el aire acondicionado. Imagínese que lo pillen en el acto de entrar en un negocio, pero en lugar de escapar, se encuentra atrapado durante horas en una situación incómoda. Eso es exactamente lo que le pasó a Sean, de 32 años, cuando intentó entrar en el consultorio de un dentista de Bayshore. Su plan se frustró cuando quedó atrapado dentro del sistema de aire acondicionado durante 3 horas. Sean no pudo liberarse. Cuando llegó la policía, afirmó que había estado buscando a su gato Sparkles y que no estaba intentando entrar a robar. Su ridícula explicación se convirtió en un hazmerreír, ya que las autoridades no pudieron evitar encontrar la situación absurda. Este extraño evento es un ejemplo clásico de un crimen fallido que terminó con el criminal siendo atrapado de una manera muy vergonzosa, recordándonos que a veces los criminales son atrapados en las circunstancias más inesperadas. El desfile de guardias. Y una vez más hay un montón de personas tontas de pie tomándose fotos con los guardias. Y sí, una vez más está el mismo tipo filmando todo lo que está sucediendo
y escandalizado por el comportamiento de la gente. Este es otro grupo de niños, probablemente un grupo de intercambio o un grupo de estudiantes en un viaje, pero de todos modos, todos están de pie en la fría y gris calle de Londres y esperan su turno para sus fotos con los guardias montados. El caballo que está siendo fotografiado parece estar bastante incómodo con la proximidad de las personas que posan y comienza a empujar su hocico hacia ellos en un gesto de tipo retrocede. Pero estos son niños tontos y uno de ellos golpea al caballo en la nariz para intentar que se detenga, pero luego lo hace una y otra vez. Ahora el guardia hace ese gesto realmente vergonzoso de gritar y luego otro guardia viene con una espada y grita un poco más. Y luego, de manera bastante dramática, van y llaman a un par de policías fuertemente armados para que se queden allí y se pongan amenazadores. Quiero decir, no golpeo a los caballos en la cara, pero esto de los gritos es simplemente ridículo. Pinturas. Hasta ahora no hemos abordado el tema de los pintores en nuestra lista, lo que aporta un elemento novedoso y refrescante a nuestra discusión. Este caso particular promete ser no solo interesante, sino también ilustrativo de los riesgos únicos que enfrentan los profesionales de la pintura en su trabajo diario. La anécdota que vamos a explorar gira en torno a un pintor cuya experiencia laboral se transformó rápidamente en una lección sobre la importancia de la seguridad y la atención constante en el trabajo. Nuestro protagonista se encontraba en medio de una tarea aparentemente rutinaria, colocar su escalera para comenzar a pintar. Sin embargo, lo que parecía ser un procedimiento estándar pronto se convirtió en una cadena de eventos desafortunados. En un momento de distracción, el pintor dejó caer un objeto, posiblemente una herramienta o un utensilio de pintura, y en su intento por recuperarlo, cometió un error crítico. Olvidó que estaba manteniendo un delicado equilibrio sobre la escalera. Este lapsus momentáneo tuvo consecuencias inmediatas y dramáticas. La escalera, ahora sin el contrapeso adecuado, se inclinó peligrosamente, provocando que un balde lleno de pintura perdiera su estabilidad y se volcara. El resultado fue una cascada de pintura que se extendió por el área de trabajo, cubriendo desafortunadamente varios automóviles estacionados en las proximidades. Aunque es comprensible sentir empatía por el pintor en el ámbito profesional, especialmente en trabajos con riesgos potenciales, la responsabilidad de mantener los estándares de seguridad recae en el trabajador. El pintor debería haber sido más consciente de su entorno y la colocación segura de sus materiales, particularmente el balde de pintura. Una regla fundamental en el trabajo con escaleras es mantener siempre una mano en contacto con la estructura. Este incidente recuerda la importancia de la vigilancia constante y la adherencia a las prácticas de seguridad en el trabajo, incluso en tareas rutinarias. Un momento de descuido puede resultar en costosos daños materiales y potenciales lesiones personales. El descanso para fumar más largo de la historia. La terrible experiencia de 41 horas que pasó Nicholas White dentro de un ascensor es probablemente el descanso para fumar más largo que alguien haya tenido jamás. En 1999, mientras trabajaba hasta tarde un viernes por la noche en Nueva York, Nicholas se subió a un ascensor para volver a su oficina en el piso 39. Pero poco después de que las puertas se cerraran, el ascensor se detuvo de golpe, atrapándolo entre los pisos. Sin comida, sin agua y sin teléfono, Nicholas se quedó solo con solo cigarrillos como compañía. No tenía idea de si era de día o de noche. Las imágenes de vigilancia lo muestran caminando de un lado a otro, lidiando con la claustrofobia y el pánico creciente. Finalmente, después de 2 largos días, fue descubierto y rescatado. Su extraña y estresante situación se convirtió en uno de los casos más extraños de estar atrapado, y más tarde se convirtió en el tema de muchas discusiones sobre los desastres de la actualidad. El guardia empuja a una turista. Aparentemente, los soldados de la Guardia Real son autómatas. Este robot en particular marchaba tan en serio que no se detenía ni advertía a nadie de que no iba a detenerse. Así que sí, la mujer de este vídeo también es una idiota. Está de pie en un lugar detrás de una fila para que le saquen una foto y parece no tener ni idea de lo que se debe y no se debe hacer en la etiqueta del Palacio Real o lo que sea. Pero este guardia, bueno, también es un idiota y sigue marchando en línea recta y golpea a la mujer con su brazo oscilante con tanta fuerza que ella sale volando.
Es una vergüenza para todos los involucrados y, francamente, no hay ninguna razón por la que no pudiera gritar. A estos guardias reales les encanta gritar, quiero decir, o tal vez simplemente detenerse o incluso rodearla. El acto de agresión que eligió, con entrenamiento militar o sin él, claramente no es necesario en un escenario como este. Quiero decir, si se tratara de un niño o una persona con una discapacidad, como puede haber sido ella, ya que no todas las discapacidades son visibles, ¿cuál podría haber sido el resultado? Tal como están las cosas, esta mujer probablemente se fue con un moretón y solo cosas malas que decir sobre su viaje al castillo de Windsor. Bebidas derramadas de nuevo. Ahora, seré franco. Ser camarero en un restaurante o bar es un trabajo ingrato. Tienes que atender a personas que pueden estar de todo tipo de humor y a veces no te tratan demasiado bien. Y debes asegurarte de que todos sus pedidos sean correctos o, de lo contrario, se pondrán un poco quisquillosos al respecto, por decirlo menos. Y es posible que ni siquiera te dejen propina, los monstruos que son. Pero, aunque los clientes pueden ser malos, aún así debes realizar tu trabajo de una manera tan buena que no cometas errores que sean razonablemente básicos. Y eso nos lleva al camarero de este vídeo, porque claramente tiene un trabajo, tiene que servir cerveza, y debes hacer lo que puedas para que la cerveza del grifo llegue al cliente, o en este caso, a los clientes. Ahora bien, no hay duda al respecto. El tipo cometió varios errores, el primero de los cuales fue intentar poner un juego de 10 cervezas en una sola bandeja. Y, como puedes ver, cuando los clientes intentan agarrar la cerveza, no funciona tan bien. Luego, más tarde, el mismo tipo tiene una bandeja de 4 cervezas y aún así se las arregla para derramarlas con más facilidad que el juego de 10 que hizo antes. Sí, se podría decir que el primer derrame fue en parte culpa de los clientes por la forma en que los agarraron, pero no deberían haber estado en una posición en la que ayudaran a hacer semejante desastre en primer lugar. El costoso error de Fred Merkel. Primera base de los Gigantes de Nueva York, cometió un error crucial el 23 de septiembre de 1908. En un juego contra los Cachorros de Chicago, tras batear un sencillo que parecía dar la victoria a su equipo, Merkel abandonó el campo sin tocar la segunda base. Johnny Evers de los Cubs notó esto, recuperó la pelota y lo eliminó. El juego se declaró empate y los Giants perdieron el campeonato. Este error, que lo marcó por el resto de su carrera, se volvió legendario en la historia del béisbol, ganándole el apodo de Bonehead. Guardias se caen. A pesar de que parece que hemos cultivado la idea de que los guardias reales están de alguna manera en un nivel superior y no se les permite mostrar emociones o incluso ser remotamente humanos, a veces dejan caer el velo accidentalmente por un momento y su humanidad se filtra un poco, como en este video donde estamos viendo el cambio de guardia o alguna otra tontería basada en la guardia en el Palacio de Buckingham en Londres. Esta es una residencia real en Londres y ha sido la sede administrativa principal de la monarquía en el Reino Unido durante cientos de años. Los guardias aquí suelen ser de uno de los 5 regimientos de guardias de a pie de la división de la Casa Real, y son los que pisotearán y separarán en las garitas y toda esa basura de guardia del Palacio Real que se espera. Se quedarán de pie hasta 2 horas en servicio de centinela y luego 4 horas libres. Se ponen firmes a intervalos de 10 minutos y bajan los brazos. Luego marchan un poco en 4 o 5 repeticiones antes de detenerse, echándose los brazos al hombro y poniéndose de pie cómodamente. Es bastante fandango, pero presumiblemente ayuda al soldado a permanecer despierto cuando se queda allí de pie, aburrido hasta las lágrimas, durante horas y horas. Todo el espectáculo es observado constantemente por turistas que pasan arrastrando los pies y graban el video obligatorio de la parte de la marcha, y eso es desafortunado para este guardia en particular, ya que cuando da un paso adelante para cambiar todo, se resbala hacia un lado y se cae a la acera de abajo. Parece algo avergonzado por todo el asunto y sonríe tímidamente mientras se recompone y luego vuelve a dar pisotones en formación. Aparentemente, ahora nos divertimos fácilmente con casi nada, ¿no es así? Camión plegable. Hablemos de nuevo sobre los camioneros, y esta vez tengo un giro para ustedes, porque esta vez no se trata del camionero que falló, sino de las personas que fabricaron y mantuvieron el camión que falló, porque como pueden ver aquí, tenemos una situación muy básica en la que un camión de carne está tratando de dar marcha atrás para poder entregar su carne. E incluso vemos que sale un hombre,
presumiblemente para ayudar a garantizar que el retroceso sea exitoso. Entonces, ¿el camionero está a punto de golpear al tipo? Bueno, no, es mucho más loco que eso, e involucra carne porque el hombre en el suelo aparentemente ve algo que no le gusta y sale corriendo. Pero, ¿qué es lo que ve? Bueno, ve que el área de espera del camión comienza a inclinarse y luego se derrumba sobre sí mismo. Sí, el camión también se dobló como un castillo de naipes. Y no puedo evitar preguntarme, ¿cómo sucedió todo esto? No puedo culpar al conductor del camión porque va lento y no se mueve mucho. Así que tiene que ser la composición del camión en sí. Pero, ¿cómo es posible que el camión fuera tan inestable que se doblara sobre sí mismo de esa manera? Bueno, honestamente, nadie lo sabe. Y eso es lo que da tanto miedo. Solo imagina si alguien como ese tipo de antes hubiera estado cerca del camión cuando se cayó. Habría sido aplastado. Y es por eso que el transporte de camiones es una profesión peligrosa. No solo tienes que preocuparte por los conductores de camiones, también debes preocuparte por los camiones. El extraño incidente de la escultura de Fernando. En un extraño giro de los acontecimientos, 22 bomberos fueron llamados para rescatar a un joven que se quedó atrapado en una inusual estatua creada por el artista peruano Fernando. La estatua, titulada Making Love, Haciendo el Amor, tuvo una consecuencia bastante inesperada cuando el niño se arrastró dentro de ella. Las razones detrás de su decisión siguen sin estar claras, pero ciertamente se convirtió en un incidente memorable. Los bomberos enfrentaron una operación de rescate desafiante, teniendo que extraer con cuidado al joven de la estatua. Si bien se desconocen los detalles de por qué eligió trepar a la escultura, el evento dejó una impresión duradera tanto en el público como en los servicios de emergencia involucrados. Creo que leen el cartel todo el día. La gente se comporta como un tonto frente a estos caballos. Son tolerantes hasta cierto punto, pero francamente, a veces resulta bastante agotador. Y estos no son equinos tiernos, amigables y cariñosos. Son caballos de trabajo y se toman su trabajo muy en serio, así que probablemente por eso hay un letrero enorme y muy claro colgado en la pared al lado del caballo que dice en términos inequívocos: cuidado, los caballos pueden patear o morder. Bueno, en realidad no hace falta mucha interpretación, ¿verdad? Basta, dejen a los animales en paz, dejen de pararse junto a ellos. Están trabajando y no están allí para tomarse selfies con ustedes. Fin de la conferencia. Pero aún así, hay una especie de disfrute perverso en ver a personas que prueban lo que significa ese letrero en este video. Hay momentos en los que el caballo muerde a las personas y una parte particularmente memorable cuando pisa el pie de una mujer. El caballo no es un juguete. Muéstrenle algo de respeto, por favor. Me haces girar. Ahora voy a atribuir esto a pura estupidez, porque seguro que este no causó mucho daño como muchos de los otros, pero no es como se supone que se debe tratar el equipo. Como puedes ver aquí, a alguien se le ocurrió la gran idea de que sería divertido hacer un viaje en una mezcladora de cemento. ¿Pero por qué? Bueno, no lo sé. Esta acción es tonta en varios niveles, y uno de los más importantes es que alguien lo ayudó a hacer esto, encendiendo la mezcladora de cemento, y luego el tipo simplemente se lo tragó y realizó el viaje una y otra vez. Si yo fuera el jefe, sí, lo despediría en el acto no solo por usar mal una herramienta de construcción, sino también por ser un completo idiota. Porque piénsalo de esta manera: si estuvieran dispuestos a hacer esto con una mezcladora de cemento, ¿qué harían con otros materiales con los que pensaran que podrían divertirse? Victoria Cilliers, paracaídas. Victoria Cilliers, paracaidista experta con más de 2.600 saltos, sobrevivió milagrosamente cuando sus paracaídas fallaron durante un salto rutinario en Salisbury Plain. Se descubrió que su esposo, un sargento del ejército, había saboteado el equipo debido a problemas matrimoniales, tras haber intentado antes dañarla abriendo una válvula de gas en su casa. Aunque Victoria resultó herida, sobrevivió la caída. Su esposo fue condenado a cadena perpetua y ella posteriormente compartió su experiencia en entrevistas y un libro. Estos guardias reales están armados. Aunque quizás hayas visto guardias reales en las películas, como en la encantadora historia de Paddington, es importante comprender que la realidad es bastante diferente. Los guardias reales auténticos no son personajes alegres y despreocupados dispuestos a compartir un sándwich con cualquiera que pase por allí. Su trabajo es serio y lo toman con la máxima seriedad. Es crucial recordar que, a diferencia del adorable Paddington,
Los turistas no son osos de peluche encantadores. Lamentablemente, algunos visitantes se comportan de manera irrespetuosa, creyendo erróneamente que tienen derecho a burlarse o molestar a los guardias. Este tipo de comportamiento no solo es inapropiado, sino que también puede tener consecuencias desagradables. Cuando alguien decide provocar a un soldado que simplemente cumple con su deber, la situación puede volverse tensa rápidamente. Estos guardias tienen la responsabilidad de proteger lugares de gran importancia histórica y cultural, y aunque sus uniformes puedan parecer anticuados o exagerados para algunos, su función es vital. Es fundamental respetar su espacio personal y su autoridad. Un incidente particularmente preocupante involucró a un turista que intentó tocar a un guardia, aparentemente en un intento equivocado de ser gracioso. La reacción del guardia fue inmediata y severa, como cabría esperar. Gritó una advertencia al infractor, recordándole los límites que no deben cruzarse. Es crucial tener presente que estos no son simples actores en un espectáculo turístico. Son soldados entrenados y armados. En situaciones extremas, pueden llegar a utilizar sus armas, que incluyen bayonetas montadas en rifles, para proteger los lugares que custodian y a sí mismos. Este incidente sirve como un recordatorio sobrio de la seriedad de su función y las potenciales consecuencias de no respetar las normas establecidas. El Nobel de la Paz. Ahora bien, si uno va a cometer un error en el servicio, es imperativo evitar hacerlo en un evento de magnitud verdaderamente global, como por ejemplo, en un banquete en honor al Premio Nobel de la Paz. Este escenario particular resulta aún más lamentable debido a que el individuo en cuestión fue completamente responsable de su falta. En lugar de mantener su atención centrada en la bandeja y los alimentos que transportaba, elemento crucial de su labor, optó por ceder a un impulso personal y rascarse la cabeza. Aunque es cierto que intentó disimular este acto, su esfuerzo resultó infructuoso, pues el gesto no pasó desapercibido para los presentes. De hecho, la situación ha trascendido más allá del momento, convirtiéndose en un espectáculo ampliamente difundido y observado por un público mucho más extenso que los asistentes originales al evento. Este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de mantener la profesionalidad y la concentración en todo momento, especialmente en contextos de gran relevancia y visibilidad internacional. El rescate en una cueva de Tailandia. En 2018, un entrenador de fútbol juvenil y sus 12 jóvenes jugadores se embarcaron en una exploración sencilla y breve de una cueva en el norte de Tailandia. Lo que se suponía que iba a ser una aventura breve se convirtió en una lucha de vida o muerte cuando las lluvias monzónicas inundaron la entrada de la cueva y los atraparon en el interior. Con solo cuerdas y linternas, el grupo se vio obligado a soportar la subida del agua y la falta de suministros mientras esperaban el rescate. Consiguieron sobrevivir bebiendo agua fresca que goteaba de las estalactitas de la cueva. Durante días, el entrenador y su equipo aguantaron, esperando un milagro. Finalmente, después de más de una semana atrapados bajo tierra, los 13 individuos fueron rescatados. El desgarrador suceso cautivó al mundo y sirvió como un poderoso recordatorio de los peligros impredecibles que puede presentar la naturaleza, especialmente cuando se explora un terreno desconocido. El incidente con los guardias a caballo. ¿Se ve bien? Ahora que la gente graba absolutamente todo durante todo el día, tenemos que ver a la gente haciendo el ridículo en público, así como a los perturbados mentales que tienen problemas en video una y otra vez. Y eso parece ser lo que está sucediendo aquí. Cuando una mujer se para extremadamente cerca del guardia del rey montado, otro guardia ve la ofensa y en lugar de hablar con la mujer sobre retroceder, se acerca a ella, se para amenazadoramente cerca y le indica agresivamente con su espada corporal en alto que debe retroceder. No le dice nada, pero cuando ella no se somete inmediatamente a su autoridad, le ladra, se le pone delante y la aparta a empujones. Llámame anticuado, pero cuando necesitas explicarle algo a una persona que no tiene todas las facultades, ¿es realmente mejor usar la violencia y los gestos agresivos? ¿O sería mucho más sencillo decir claramente con palabras lo que quieres decir? Parece que en esta ocasión la mujer está deseando pelear
o no está en pleno control de sus sentidos. Mientras parece tomar represalias cuando el guardia la empuja, la multitud indignada murmura en voz baja que ha golpeado a un guardia. Pero, ¿qué piensas de todo esto? ¿Es esta una forma apropiada de comportarse de un guardia? ¿Y demuestra la dignidad del cargo o tal vez la protección del público? Incluso las cosas molestas deberían ser al menos marginalmente más importantes que afirmar el propio poder, especialmente si resulta que estás armado con una gran espada. El montacargas. Para el primer relato de fracasos en el lugar de trabajo, nos dirigimos a Home Depot, un lugar donde puedes ir a comprar todo tipo de materiales que necesitarás para arreglar tu casa, ampliarla o incluso hacer de tu casa un mejor lugar para vivir. Y a veces incluso tienen palomitas de maíz gratis para lugares como este. La zona trasera, como se la conoce habitualmente, es donde almacenan todos los artículos sobrantes para que sus estanterías no se desborden. Y normalmente son los operadores de las carretillas elevadoras los que tienen que bajar los artículos y apilarlos para ayudar a mantener todo bien ordenado. Pero como puedes suponer, eso no es lo que va a pasar aquí. Si echas un vistazo a lo primero que se ve en el vídeo antes de que empiece a rodar, notarás que esta zona trasera no está almacenada de la mejor manera. Hay artículos que no están alineados correctamente, los pasillos están bloqueados por artículos y hay palés de madera sin nada tirados por ahí. Es una receta completa para el desastre. Y, sin duda, nuestro conductor de la carretilla elevadora está intentando mover una carga ancha en un espacio que es un poco demasiado pequeño. Golpea tanto el barril de su lado izquierdo como la estructura de apilamiento de la derecha. Afortunadamente, el conductor tuvo los medios para salir de su vehículo cuando las cosas empezaron a derrumbarse. Pero puedes apostar al 100% que esta persona fue despedida porque eso fue culpa suya, al menos en parte. Nadie puede decir si Home Depot hizo algo para que una catástrofe como esta no volviera a ocurrir. Sin embargo, es un recuerdo que probablemente les encantaría olvidar. El pozo de lodo. El desastre del rescate. Imagínese estar tan atrapado que ni siquiera un bombero puede ayudar sin quedarse atrapado él también. Eso es exactamente lo que sucedió cuando un hombre quedó atrapado horizontalmente en un pozo de lodo profundo. La situación se complicó aún más cuando un bombero que intentaba rescatarlo resbaló y también quedó atrapado en el lodo. Un equipo de rescate tuvo que sacar a los dos hombres usando cuerdas, una operación delicada que requirió una cuidadosa coordinación. Finalmente, ambos hombres fueron liberados, pero el hombre atrapado tuvo que ser llevado de urgencia al hospital para recibir tratamiento por hipotermia. Afortunadamente, después de unos días de recuperación, fue dado de alta del hospital. Este extraño y peligroso incidente pone de relieve los riesgos a los que se enfrentan los equipos de rescate, incluso en misiones de rescate aparentemente sencillas. Caballo con rienda suelta. En el mundo del espectáculo existe un dicho popular que advierte sobre los desafíos de trabajar con niños o animales. Este próximo clip ilustra perfectamente por qué esta máxima es considerada una sabia precaución, incluso para los profesionales más experimentados. El video en cuestión, capturado por algunos espectadores durante el majestuoso desfile del Jubileo de Diamante de la Reina en Londres, nos ofrece un vistazo a un momento inesperado y potencialmente peligroso. La escena se desarrolla con un guardia montado a caballo, cuya aparición repentina y veloz toma por sorpresa a todos los presentes. El equino, visiblemente alterado, parece haber sido sobresaltado por el tumultuoso ambiente del desfile, una cacofonía de sonidos fuertes, música vibrante de la banda y la presencia abrumadora de una multitud entusiasta. Estos factores combinados podrían explicar por qué el animal decidió emprender una carrera imprevista. A pesar de la situación caótica, el jinete demuestra su pericia y entrenamiento riguroso. Aunque probablemente sorprendido por el súbito arranque de velocidad de su montura, el guardia mantiene la compostura y sabiamente opta por permitir que el caballo siga su curso natural, en lugar de intentar frenarlo abruptamente. En un acto de rápido pensamiento y priorización de la seguridad, el soldado toma la decisión de soltar su espada ceremonial, presumiblemente para poder manejar las riendas con mayor eficacia y control. Sin embargo, la situación toma un giro aún más dramático cuando el caballo, en su carrera desenfrenada, colisiona con otro soldado que se encontraba en su trayectoria. El impacto es tan fuerte que el soldado afectado es lanzado por los aires de manera espectacular. Sorprendentemente, y para alivio de todos los testigos,
El soldado derribado logra ponerse de pie casi de inmediato, aparentemente sin haber sufrido lesiones graves. Este incidente subraya la importancia del entrenamiento físico riguroso y la resistencia que estos guardias deben poseer. El video concluye dejándonos con la intriga sobre las consecuencias y repercusiones de este incidente. ¿Qué medidas se tomaron después? ¿Cómo se manejó la situación una vez que el caballo fue controlado? ¿Hubo alguna investigación o cambio en los protocolos de seguridad a raíz de este evento? Estas preguntas quedan sin respuesta, añadiendo un elemento de misterio a este ya fascinante episodio en la historia de los desfiles reales. Creo que puedo volar. Ahora, te prometo que este es un video muy real, que muestra a un tipo muy real haciendo algo que es definitivamente estúpido e infinitamente divertido. Como puedes ver, es un video sobre un hombre que tiene un trabajo, tiene que descargar el camión, y para ser justos, tiene todas las herramientas que necesita para completar ese trabajo. Tiene un camión con una rampa ascendente, tiene una carretilla elevadora y sabe cómo usarla, como puedes ver, pero de alguna manera, en medio de la carga de esa primera paleta, parece olvidarse de que la rampa en la que estaba no tocaba el suelo, y entonces empujó esa paleta un poco demasiado lejos. Y cuando la gravedad tomó el control, la paleta con los artículos cayó con ella, y él literalmente salió volando. Este es otro ejemplo de cómo puede pasar algo así, porque si miras el vídeo con atención, el hombre no empuja los objetos tan lejos por el borde de la rampa, pero aparentemente es justo lo suficiente. Además, el problema aquí es la perfección con la que se lanzó al hombre. Casi parece falso por la inclinación con la que cae al suelo. Sin embargo, es legítimo, y puedes verlo dolorido mientras se levanta e intenta caminar para quitárselo. Te saludo, señor. La increíble historia de supervivencia en el hielo de Anna Wagenholm. El 20 de mayo de 1999, la esquiadora Anna Wagenholm sufrió un accidente en las montañas de Narvik cuando cayó bajo una capa de hielo mientras esquiaba. Quedó atrapada con solo sus esquís visibles sobre la superficie, pero logró encontrar una bolsa de aire que la mantuvo consciente hasta que sus amigos la encontraron. Después de 80 minutos, los rescatistas la alcanzaron, pero ya estaba inconsciente con una temperatura corporal de 13.7 grados centígrados. En el hospital, aunque su corazón se detuvo, los médicos la reanimaron con un dispositivo cardiopulmonar. Milagrosamente, su corazón volvió a latir 24 horas después y recuperó la conciencia en 12 días, convirtiéndose en una de las recuperaciones médicas más extraordinarias registradas. El guardia protege su palco. A continuación tenemos a un guardia real en el castillo de Windsor que se siente un poco territorial y a otro turista que se ha pasado de la raya. ¡Qué sorpresa! Este aburrido video muestra a una mujer que intenta posar para una foto frente al palco de los guardias en el exterior del castillo de Windsor. El guardia se aleja pisando fuerte en la dirección opuesta en una especie de exhibición de patrullaje o lo que sea que hagan. Mientras la mujer se acerca al palco, la persona que aparentemente toma la foto la anima a entrar en el palco para posar, y cuando ella retrocede, el guardia se da cuenta de lo que está haciendo y hace una marcha francamente ridícula y súper rápida hacia la mujer infractora. Luego le grita, porque por supuesto que lo hace, que salga del palco y ella se aleja corriendo completamente reprendida y es vergonzoso en todos los aspectos. Montacargas de la perdición. En este punto, me estoy riendo de la locura que se está desarrollando ante mis propios ojos porque este es el número 4 de nuestra serie de montacargas de la perdición y este tipo es totalmente culpable de lo que termina causando. No hay absolutamente ninguna excusa para ello. Como puedes ver, este es fácilmente el almacén más organizado de todos. Todo está en estanterías perfectamente rectas y todo está muy bien. Y hay algunos trabajadores que están trabajando en la parte delantera de uno de los pasillos, pero a lo lejos lo vemos venir, la carretilla elevadora de la perdición. Pero, ¿cómo puede causar un accidente así en este entorno? Bueno, porque decidió en su infinita sabiduría que intentaría pasar a las personas y los materiales que estaban bloqueando su camino. Y como puedes suponer, la perdición seguiría porque, cuando intentó abrirse paso, golpeó una de las estanterías y se produjo el mejor ejemplo de efecto dominó. No fue solo enorme, fue absolutamente épico. Incluso se podía ver que algunas de las del lado derecho comenzaban a inclinarse y casi les rogabas que no lo hicieran. Y sin embargo, lo hacen. Ahora bien,
Honestamente no me sorprendería que algunas personas resultaran gravemente heridas en esto, y no solo el conductor de la carretilla elevadora. No olvides que había gente justo al lado de las estanterías cuando las cosas comenzaron a caerse, y con suerte no se produjeron daños porque todo lo demás sufrió muchos daños. La supervivencia de Blake y Neil Stanfield en Alaska. Blake y Neil Stanfield se embarcaron en una excursión por la naturaleza a lo largo del río Keokuk en Alaska cuando su aventura se convirtió en una terrible experiencia que puso en peligro sus vidas. De repente, la temperatura del agua del río descendió hasta un punto helado y antes de que se dieran cuenta, la corriente se volvió abrumadora. Mientras intentaban escapar, se formó una capa de hielo en la superficie, lo que los dejó luchando por respirar y luchando contra la fuerte corriente. El tiempo pareció congelarse mientras eran arrastrados violentamente bajo el hielo. Después de luchar por sobrevivir, Blake logró liberarse y dejó a su padre atrás para buscar ayuda. No fue hasta 5 días sin comida que finalmente llegó un helicóptero de rescate. Esta intensa historia de supervivencia resalta tanto la belleza como el peligro de la naturaleza salvaje de Alaska y la resiliencia necesaria para sobrevivir a condiciones tan extremas. Abofeteado. En este siguiente incidente, presenciamos otro encuentro absurdo que pone de manifiesto la falta de respeto y sensatez de algunos visitantes. Un individuo, aparentemente convencido de su derecho a hacer lo que le plazca, decide invadir el espacio personal de un guardia que simplemente cumple con su deber. La autenticidad del video es cuestionable y, francamente, la ubicación exacta o la legitimidad del guardia son aspectos secundarios en este caso. Lo verdaderamente relevante es el comportamiento inapropiado que se exhibe. El video muestra a este visitante irrespetuoso realizando una serie de acciones provocativas frente al soldado. Comienza con un baile burlón, progresa a miradas lascivas directamente al rostro del guardia, llega al extremo de tocarlo físicamente y continúa con más movimientos de baile a su alrededor. Es una exhibición clara de falta de consideración y respeto por el espacio personal y la dignidad del guardia. Finalmente, habiendo alcanzado su límite de paciencia, el soldado reacciona con un golpe rápido a la cabeza del provocador. Aunque la grabación es breve, durando apenas unos segundos, plantea interrogantes sobre las consecuencias de tales acciones y la respuesta apropiada ante provocaciones tan flagrantes. Este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de respetar a quienes cumplen con su deber, independientemente de si son figuras de autoridad o no, y de las potenciales repercusiones de comportarse de manera irresponsable en espacios públicos. Carretilla elevadora de la perdición. ¿No nos pone esto en la carrera por igualar a las películas de Rápido y Furioso? ¿Qué puedo decir? Estas carretillas elevadoras no son amigos, son familia. En este caso, el conductor solo es parcialmente responsable, pero tuvo mucho que ver con la carnicería que estaba por venir. Verá, en ciertos almacenes, cuando terminan de usar paletas de madera, las apilan todas y luego los conductores de las carretillas elevadoras las colocan en altura para que no estorben. Luego, cuando los necesitan, van y los bajan de esos lugares. Todo suena bastante fácil, ¿verdad? Bueno, no en el caso de este tipo, porque fue y agarró la pila que no estaba bien equilibrada y luego intentó enderezar el barco mientras los bajaba. Y puedes adivinar cómo fue todo, en realidad. No adivines, solo mira. Sí, es poesía en movimiento. E incluso ese último que se aferraba a las horquillas del elevador decidió que la vida simplemente no valía la pena vivirla y se cayó. El accidente del tobogán de agua. Los toboganes de agua son atracciones emocionantes para muchos, pero pueden convertirse rápidamente en situaciones aterradoras si algo sale mal. Un niño se encontró en una situación similar cuando siguió las instrucciones para subirse a un tobogán de agua, pero terminó atrapado en la cápsula. A pesar de sus esfuerzos por seguir las reglas, la puerta de la cápsula se negó a abrirse, atrapándolo dentro. El niño, que ya tenía frío y estaba en pánico, se quedó congelado durante varios minutos, sin saber qué hacer a continuación. Afortunadamente, la puerta finalmente se abrió y se liberó de su incómoda situación. Si bien muchas personas disfrutan de la emoción de los toboganes de agua, este incidente sirve como recordatorio de los riesgos potenciales que conllevan estas atracciones de ritmo rápido y de lo rápido que las cosas pueden pasar de divertidas a aterradoras cuando fallan las medidas de seguridad.
Tonterías. A continuación, tenemos a un grupo de comediantes haciendo algunas tonterías para supuestamente realizar un supuesto experimento social. Así que la premisa parece ser poner a un tipo con un uniforme de soldado falso que no le queda bien delante de los asientos. Hay una pista de la falta de autenticidad del tipo. No tiene ningún arma, no tiene un espacio asignado y su sombrero de piel de oso está colgado en su cabeza de una manera que ningún soldado lo usaría jamás. Pero de todos modos, a la gente parece gustarle esto y algunos piensan que es real. La siguiente parte implica que aparece otro bromista e instiga una especie de falso arrepentimiento que luego se intensifica rápidamente. Y en un video incluso termina en una especie de pose embotellada y tirado en el suelo como si estuviera inconsciente. Esto asusta a toda la gente. Hay otros videos en los que el falso guardia se revuelve en el suelo en una pelea a puñetazos con el infractor, pero en serio, es realmente estúpido. Montacargas de la perdición. Voy a hacer que coincida con Rápido y Furioso, así que tómatelo, Dom. Pero aquí hay un giro para ti. Esta vez, no es culpa del conductor del montacargas. Más bien, esta escena sucede exactamente como debería hasta que no sucede absolutamente. Porque sin duda, como muchas aventuras anteriores, se lleva un camión al muelle, se abre la parte trasera, se baja la rampa de carga y luego un mandev entra en un montacargas para comenzar a descargar cosas. Pero en el momento en que lo hace, el camión se aleja y esa carretilla elevadora, bueno, va directamente hacia abajo y es algo digno de ver. ¿Cómo puede suceder algo así? El camión sabe cuándo está dando marcha atrás y pueden darse cuenta de que se está abriendo la puerta y bajando la rampa. Entonces, ¿por qué se alejó? Y no se alejó solo unos pocos pies. Fue tan lejos que, de hecho, estaba fuera del alcance de la cámara cuando terminó. El conductor de la carretilla elevadora terminó bien, pero estamos seguros de que esa cosa sufrió graves daños en el proceso. El adolescente atrapado en vigas de acero. En la ciudad de Xinyi, China, el resbalón de una adolescente se convirtió en una pesadilla cuando su pierna quedó atrapada entre dos vigas de acero. Con una distancia de apenas 3 pulgadas entre ellas, el espacio era tan estrecho que no pudo liberarse y los bomberos tuvieron que intervenir. Durante horas, los rescatistas trabajaron con cuidado para cortar las vigas de acero y liberarla. La niña estaba aterrorizada y dolorida, pero gracias a la rápida reacción de los bomberos, finalmente fue liberada. Los rescatistas tuvieron que ser cautelosos para protegerla del calor y las chispas mientras cortaban las vigas. Video falso. Este es otro video más en el que la supuesta guardia real finge realizar una acción agresiva contra un miembro del público aparentemente ofensivo. En esta grabación, se nos invita a creer que el guardia ha dejado inconsciente al supuesto infractor de un solo puñetazo, es decir, un golpe contundente que resulta en una pérdida inmediata de conciencia. Resulta lamentable que esta representación sea completamente ficticia. Cabe destacar que, una vez más, no se observa la presencia de ningún armamento, lo cual es un indicio claro de la falta de autenticidad. Aunque toda la situación, con sus gritos y exageraciones, resulta bastante absurda, es importante recordar que los verdaderos guardias reales no tienen por costumbre agredir físicamente a los ciudadanos, ni siquiera a aquellos que pudieran resultar molestos. Esto, lamentablemente, contradice la percepción popular de estos guardias como figuras intimidantes. Sin embargo, existe una excepción notable. Aparentemente, si alguien se interpone en su camino durante sus rondas, pueden llegar a empujar con considerable fuerza, aunque esto se presente como un acto accidental pero deliberado al mismo tiempo, lo cual resulta paradójico. En última instancia, este video no es más que contenido inútil y engañoso, diseñado para generar controversia sin aportar valor real. Concluimos así nuestro recorrido por el mundo sorprendentemente monótono de estos guardias, cuya tarea principal parece ser permanecer inmóviles mientras vigilan a miembros de la realeza, a quienes el narrador describe despectivamente como sanguijuelas privilegiadas. Estos últimos, según la perspectiva presentada, pasan sus días en lujosos palacios, posiblemente degustando finas variedades de té o participando en actividades que el narrador considera igualmente frívolas, aunque admite desconocer los detalles exactos de la rutina diaria de la familia real. Carretilla elevadora de la perdición. Pero probé un cono de silencio. Finalmente,
Tengo una anécdota perfectamente justa pero divertida de su departamento de bomberos local. Esta historia ilustra cómo incluso los profesionales más capacitados pueden enfrentarse a situaciones inesperadas y cómicas en el cumplimiento de su deber. Durante un escenario de inundación, que aparentemente se produjo en parte debido a que el respiradero de una alcantarilla se sobrecargó y se empujó, los valientes bomberos se enfrentaron a un desafío único. En un intento por garantizar la seguridad pública, decidieron implementar una estrategia que, en teoría, parecía sensata: colocar conos de seguridad alrededor del peligroso agujero para asegurarse de que nadie cayera accidentalmente en él. Sin embargo, como suele suceder en situaciones de emergencia, las cosas no salieron exactamente según lo planeado. En un giro irónico del destino, cuando uno de los bomberos intentó colocar un cono, el destino decidió jugarle una mala pasada. En lugar de asegurar el perímetro del agujero, el bombero, en un momento de distracción, o quizás debido a la presión del momento, accidentalmente colocó el cono directamente sobre la abertura. Lo que sucedió a continuación fue tan sorprendente como hilarante. El cono, en lugar de cumplir su función protectora, desapareció instantáneamente, tragado por el mismo agujero que se suponía debía señalizar. La escena fue cómica. El cono desapareció en un instante, tragado por la alcantarilla. Este incidente provocó risas y recordó que hasta las mejores intenciones pueden tener resultados inesperados. Alguien bromeó: una forma única de marcar el territorio. Esta anécdota muestra cómo incluso los más capacitados pueden cometer errores. Sin embargo, estos momentos de humor no disminuyen el valor de nuestros servicios de emergencia. Más bien, nos recuerdan que incluso en situaciones serias hay espacio para sonreír y aprender de los errores. Nos vemos en el próximo video.